Dios les bendiga nuevamente a todos los que escuchen. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuchen y vaya a ser escuchado este mensaje. Sean bienvenidos y que Dios hable a sus vidas a través de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. Y antes de iniciar este tema, queremos orar a nuestro Dios para que el Señor hable a sus vidas y también use nuestras vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias por este privilegio en el nombre de Jesucristo, aquel que venció con poder y gloria y que está sentado a la diestra tuya, Señor bendito. Rogamos en esta hora, Señor, que esta palabra, que este mensaje, que esto, Señor, donde va a ser recibido, Padre, seas tú el que obres en las vidas de ellos a través de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que Él hace una obra perfecta y maravillosa. Ponemos en tus manos a los oyentes, Señor, aquellos que han creído en ti, aquellos que te han confesado y aquellos que aún no lo han hecho, Padre, que toque sus corazones en el nombre de Jesús. Y sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sin antes hacer la obra que tú le has mandado que haga. Bendecimos a cada oyente, donde quiera que se encuentre. Le bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que en esta hora, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas también, para que podamos transmitir y trazar bien tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, que solo tú la mereces, Señor. Amén y amén. Aleluya. Mi hermano Jorge. Aleluya, hermano. Bendito sea el Señor que nos da esta oportunidad de compartir su palabra, Amén. de hablar las cosas, especialmente este tema, hermano, que está muy actualizado, ¿no? Somos parte de lo que está ocurriendo hoy en día. El tema que se va a llamar hoy en día es el carácter final de los hombres en este tiempo. Hermano, pues cuando usted guste, empiece con el tema, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que una vez más les damos las gracias para que usted se tome el tiempo ahí para escuchar la palabra de Dios. Como decía mi hermano, el tema que vamos a desarrollar en este día, en esta hora, se llama el carácter de los hombres del tiempo final, y para eso vamos a leer la escritura. Si tú tienes una Biblia, una vez más, acerca tu Biblia y ve la cita bíblica, abre tu Biblia y mira lo que está diciendo la palabra de Dios, porque ahí está escrito en la palabra de Dios. Es importante ir a la palabra de Dios para saber que ahí está. La Biblia que tú tengas, ahí está lo que dice el Señor. Por eso es bien importante. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 1 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercías cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Dios añada mucha más bendición a su palabra. Amén, Señor. Y en este tiempo que nos permite el Señor, queremos hacer bastante énfasis el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces hoy en día vamos a desarrollar cómo hoy, ¿verdad? Cuando dice el carácter de los hombres, está incluyendo, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad? Vimos acá la lista y vamos a ir paso por paso en esto, porque esto es lo que
hoy en día nosotros estamos viviendo y estamos viendo. Hoy este tiempo que estamos nosotros, que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Ser testigos de este tiempo final, y nosotros estar en este tiempo donde estamos, somos protagonistas también de ver cómo hoy tantos hombres, donde quiera que estén, se burlan del Evangelio, rechazan lo bueno, no quieren nada de Dios, blasfeman lo que dice aquí el texto. Pero vamos a ver en estos puntos, dice claramente la palabra del Señor, en una palabra profética que dio, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Esto se escribió hace mucho tiempo atrás, y le está dando el consejo a un obrero, a un ministro, le está diciendo: debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos, y ese es el tiempo que estamos viviendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempos peligrosos, estamos hablando de las señales del tiempo final. Generalmente ponemos nosotros mucho énfasis en mencionar catástrofes, guerras, hambres, terremotos y otros sucesos devastadores que también está pasando. Pero hoy vamos a enfocarnos en el carácter de los hombres que hoy están totalmente en contra de Dios. Hoy muchos están en contra de la verdad. Por eso vamos a ir paso por paso descifrando este tema. En este punto, en estos versículos que leímos, hay aproximadamente 16 características o 18 características de estos hombres del tiempo final, del carácter de estos hombres. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Dios mío, la red hoy en día está plagada de gente, tanto creyentes como no creyentes, de narcisismo. Amén. La palabra narcisismo quiere decir el ocuparse personalmente de uno al extremo que solamente se ama la propia persona. Podemos ver el incremento de todo esto que ha pasado gracias a la red, de que hay gente que solamente quiere mostrarse lo que es, quiere mostrar lo que aparenta ser, pero no lo es. Y la palabra de Dios nos enfoca verdaderamente desde el principio. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y está pasando eso generalmente en todo el mundo, que a veces uno descuida las cosas más importantes, las cosas que no perecen, las cosas que tienen eternidad, que es la relación con el Señor. Y esto pasa también muy seguido en el ambiente del cristianismo, ¿no? Que nos caemos en la trampa de ser seducidos por las cosas temporales de esta vida, ¿no? Pero la lista está bien clara de lo que podemos ser testigos. Al menos yo puedo ser testigo, el hermano también, de cosas que hemos visto, que acabamos de leer, que están en su auge, están efectivamente pasando. Dirige a los jóvenes, dirige tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Estamos en una etapa donde todos somos culpables o no culpables, ¿no? Los que no somos culpables, pues, son porque hemos pasado por la sangre del Señor Jesús, que es lo único que puede borrar la culpabilidad que existe en el hombre, ¿no? Las palabras que mencionó el hermano están escritas aquí en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es más fila que una espada de dos filos, dice. Entonces, por favor, pon atención a lo que vamos a decir, porque te va a servir de mucho. Es más, puede servirte para tu vida futura, para la eternidad, porque la eternidad, tú has sido creado para vivir eternamente, pero solamente hay dos lugares en los cuales tú vas a habitar: en el cielo o en el infierno. Amén. Amén.
vamos a ir paso por paso a través de la Escritura. Primeramente va, como mencionaba mi hermano, de hombres amadores de sí mismos. Aquí podemos, ¿verdad?, ver o decir, ¿verdad?, que el hombre se ha vuelto ególatra. Así es. Amén. ¿Verdad? Que es cierto narcisismo, pero ególatra es que le da más importancia a su ego, a su yo. ¿Verdad? Hoy en día, si nos damos cuenta, muchos se enfocan tanto en su cuerpo, que no está mal, pero lo malo es que se idolatra, o sea, es ególatra, que todo es para él mismo, para ella misma, se enfocan tanto en su cuerpo, que lo quieren perfecto, quieren un cuerpo ¿verdad?, esbelto, quieren un cuerpo que tal vez nunca se enferme, se enfocan tanto en su cuerpo que no se dan cuenta, ¿verdad?, que como dice, que son amadores de sí mismos. Y en este caso nos damos cuenta que su alma, ¿verdad?, está totalmente descuidada, su condición espiritual. Entonces vemos que el tiempo que nos ha tocado vivir, hombres amadores de sí mismos, a tal punto que hoy nos damos cuenta que hoy hay procesos de iniquidad que se están forjando a través de leyes impías que se están estableciendo. Así es. ¿Para qué? Porque al hombre, al ser humano, hoy le dicen que él es Dios, que él es un Dios, que él puede, que o él o ella, cuando decimos él incluye también a ella, que solo puede salir adelante, que es importante que él o ella tiene la capacidad, ¿verdad?, que no necesita la ayuda de nadie más, que solo él puede hacerlo y lograrlo. Entonces han dejado a un lado a Dios. Cuando se habla de la palabra o cuando se le menciona a Dios, muchos hoy, como son amadores de sí mismos, no quieren oír de Dios, no quieren oír del Señor. Entonces hoy hasta las leyes de esta tierra los apoyan, instituyendo leyes que legalizan, ¿verdad?, su pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay leyes que, digamos, si alguien o un predicador o un hombre de Dios está hablando la verdad, está hablando de parte de Dios, está hablando lo que dice la Biblia, hoy lo quieren demandar porque están hablando y le están diciendo que es homofóbico, que es discriminador, cuando la Biblia nos lo dice de hace miles y miles de años atrás. Así es. Entonces, como son amadores de sí mismos, muchos de ellos dicen, me está atacando por la condición en que estoy, me está atacando, me está diciendo que soy de esta condición. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice claramente que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. No importa lo que digan los hombres, los gobernantes, no importa lo que digan las naciones que quieran acomodarle su pecado al hombre, pero Dios dice otra cosa. Entonces los hombres se aman tanto así que no les importa a ellos su propia alma, porque están enfocados en su ego, en su yo, en su cuerpo. Mi hermano. Así es, hermano, así es. Bendito Dios, tu palabra es verdad. Hoy en día el hombre está trabajando en el propósito de alargar la existencia humana. Pero no se puede alargar la existencia humana si Dios no se lo permite. Hablamos aquí de ciencias que están tratando de corregir el ADN para alargarlo. No se puede alargar la vida humana. Dios la ha diseñado, les cueste o no les cueste, lo crean o no lo crean. Dios ha puesto el destino a cada uno de nosotros. Es conveniente de nosotros vivir una vida limpia. Como decía mi hermano, y lo apoyo 100%, hoy en día hablar en contra de la sodomía que prevalece ahora en todas las naciones, leyes
que prohíben hablar, iglesias que ya no se atreven a hablar en contra de la sodomía, en contra de que la homosexualidad es un pecado abominable delante de Dios. Y se atreven a decir, yo tengo un pariente que me dijo que hasta la ciencia ya está comprobando de que hay homosexuales que nacen. No, el homosexual no nace, se hace, es cuestión de comportamiento. Hombres amadores de sí mismo que desean controlar las masas dándoles lugar a su pecado, a su iniquidad. El pecado de iniquidad fue el primero que fue presentado delante de toda la creación de Dios, y lo hizo Satanás, Lucifer, Luzbel, en aquel tiempo. Él era el primer amador de sí mismo. Él fue el primer narcisista que salió en medio de toda la creación de Dios. Pero en cuanto él mismo dijo, y subiré al monte de Dios, y me sentaré junto a las estrellas del testimonio, ahí cayó. Ahí cayó. Y hoy en día hay mucha gente que le está siguiendo los pasos. Son amadores de sí mismo. Como mi hermano dijo, procuran tener un cuerpo esbelto. Hay mujeres que pasan por toda clase de cosas para verse bellas, pero dentro de ellas y dentro de ellos andan envejeciendo, porque el alma va pudriéndose. Perdóneme la expresión, pero esa es la verdad. La alma va pudriéndose y llegas a perder la conciencia, tu conciencia. Hay muchos cristianos, hermanos y hermanas, que tienen la conciencia adormecida. Apoyan incluso leyes que van en contra de los principios de Dios, y ni qué decir de los principios morales. En las escuelas empiezan a enseñar a los niños que tienen que amarse ellos mismos, que tienen que ser lo que ellos desean ser. Aleluya, aleluya, amén. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Por eso es que hoy Dios nos permite poder transmitir esta palabra que está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Y la necesidad de predicar el Evangelio, porque Jesús quiere hacerte libre de esa cautividad, de que te sientas, sea hombre o sea mujer, de que salgas de esa cautividad de ser amador de sí mismo. Amén. Aquí el Amén. Principio es de que amemos a Dios sobre todas las cosas. Por eso es importante cuando nosotros, Dios nos permite predicar el Evangelio. Muchas de las veces a la mayoría de personas no les agrada estos temas, les causa molestia, les causa enojo, y dicen, ustedes son racistas, discriminadores, homofóbicos. No, porque estamos hablando lo que está en la Biblia. Así es. Tú que nos escuchas, tienes una Biblia en tu casa, sea la Biblia que tengas, ve y lee lo que dice ahí la cita que dimos. Nosotros no estamos en contra de estar individualizando hacia cierta persona. Estamos hablando generalmente de la condición por eso el tema se llama el carácter de los hombres del tiempo final. Así es. Entonces, así es. por eso es importante la predicación del Evangelio. Dice que serán amadores de sí mismos, y en el texto dice que serán ávaros. Dice, deben de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, los hombres serán ávaros. La avaricia, es importante esto. Amén. La avaricia tiene que ver con la acumulación de riquezas para uno mismo. Hay hombres, incluyendo mujeres, que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Así es. No se conforman, siempre están buscando cómo tener más y Amén. más y así más. Es, así es. Y en lugar de buscar de Dios, no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios. El tiempo es para su trabajo, para enriquecerse, para acumular,
Pero ¿qué pasa cuando se enferman de gravedad? Buscan y claman a Dios. Ahí el hombre se acuerda. ¿Por qué el hombre es tan miserable? Porque cuando nada más necesita la ayuda de Dios, está como el 911. Solamente cuando necesita, nomás busca y llama a ese número, por decirlo. Y después se olvida de eso. Amén. Entonces aquí dice que hombres ávaros. Hoy en día, cuando se le predica el evangelio a la persona y le dice, se le habla del evangelio, que es el poder de Dios, que el Señor quiere una vida, que él la obtenga o ella, una vida nueva, un cambio en su vida, no tiene tiempo. Todo el tiempo es para acumular riquezas. Entonces es una prolongación del carácter egoísta y amador de sí mismo. El avaro solo piensa en su propio bienestar. O sea, la avaricia es una idolatría, solo está pensando en su propio bienestar. Entonces nunca se va a saciar, nunca se va a saciar. Entonces este es uno de las condiciones del carácter del tiempo final. Y esto no solamente es para gente que no conoce de Dios, esto es para gente que, llamada cristiana, está afanada, solo su mente es trabajo, su mente es trabajar, acumular riquezas. Y él se ha olvidado y ha cambiado los principios, porque el principio es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amén. Y con todo tu ser. Amén. Y de esa manera vamos a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Pero muchos cristianos han cambiado eso. Ahora quieren a toda costa tener esto, lo otro, no tienen tiempo para Dios, no quieren, se han afanado. Y recuerda que dice que la avaricia es idolatría. La idolatría es penada por Dios. Entonces el hombre avaro, lo podemos ver, tenemos más citas bíblicas que habla aquí. Es el amor a tener tanta acumulación, ¿verdad? Tener riquezas, propiedades. Y la Biblia dice, en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Amén. Y se torturaron con muchos dolores. Así es. Aleluya. ¿Cómo puede desviarse un creyente por la avaricia? No se conforma. Empezó probablemente pidiéndole a Dios un trabajo, ya se lo dio Dios. Y tiene lo necesario, pero se metió en su mente de que quiere más y más, y eso te va a llevar a una desviación y te va a llevar, como dice el texto aquí de 1 Timoteo 6:10, te va a llevar a una tortura y con muchos dolores. Por eso es importante que nos demos cuenta del carácter de los hombres del tiempo final, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Y enseguida dice: vanagloriosos y soberbios. Hoy en día a nuestros hijos y hijas son criados a la imagen de lo que pasa en el entretenimiento, en la televisión, en la música, en todo lo que se llama entretenimiento. Se vuelven soberbios de tal manera que no quieren darle lugar al Evangelio. No quieren darle lugar a escuchar algo de parte de Dios. Hoy en día hay una soberbia en medio de la juventud. Hay una vanagloria, el tener lo último de la moda, el ser brillantes delante de un grupo de jóvenes, de sobresalir. Esa es la meta que tiene hoy en día la juventud. Pero Pablo le aconseja a Timoteo, que era joven, era un ministro joven. También este muchacho Timoteo le gustaba el ejercicio porque era de descendencia griega. Le gustaba el ejercicio, pero Pablo tuvo que corregirlo porque la vanagloria y la soberbia se estaban tal vez apoderando de él. Y lo que hoy en día pasa, a mí me ha tocado vivir, soy un hombre ya mayor de edad, me ha tocado ver, y no puedo negar que estamos en una etapa final
de las cosas que estamos viendo, de las cosas que estamos pasando. Muchos jóvenes, por el exceso del uso de drogas, cometen crímenes horrendos. Y los padres a veces se justifican, como lo que pasó en la ciudad de Texas, que la madre dijo de ese muchacho, oh, si supieran por qué lo hizo, lo comprenderían. No hay excusa para la maldad, no hay excusa para el pecado, no hay excusa para cualquier desgracia que yo o cualquier otro ser humano cometa en contra de otro. La soberbia, la vanagloria están en su auge hoy en día y no queremos oír acerca del Evangelio. Hay gente cristiana que estuvo por años en congregaciones. Hoy en día, si no van a una congregación a la moda, no van a la congregación. Si no tienen ellos lo suficiente que a ellos les parece, no van a una congregación. Dios mío, estamos en una etapa final. Quiera Dios que este mensaje y estas enseñanzas lleguen a tu vida para que así aprendas en los tiempos que estamos viviendo, hermano. Dejo a mi hermano William. Gloria a Dios. Y quiero leerte en palabras de nuestro Señor Jesucristo lo que Él dijo con respecto a la avaricia. Es bien importante eso. Tú tienes una Biblia, lo puedes verificar. Amén. Lucas capítulo 12. Amén. Y quiero leerte en el versículo 15. Aleluya. Dice la Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aleluya. Y también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mi cosecha? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Aleluya. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aleluya, Señor. La palabra es tan clara, mi amado hermano, amigo que nos escuchas. Muchos piensan, porque tienen bienes, muchos bienes están bendecidos. Es algo erróneo. Porque hay creyentes aún que piensan que porque tienen propiedades, tienen carros de lujo, estoy bendecido por Dios. No necesariamente, porque aquí el verso dice claramente, el Señor dijo, estad atentos y guardaos de la forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces es importante, qué bueno que Dios te ha prosperado, qué bueno que tienes lo que has alcanzado, pero lo que queremos nosotros hacer mucho énfasis aquí es cambiar los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios, que muchos se enfocan en la avaricia, en las riquezas, se afanan tanto en trabajar, y aquí vemos que dice, se oyó la voz de Dios y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Por eso hay muchos que acumularon tanta riqueza y otros la disfrutaron. Muchos piensan y dicen, voy a trabajar porque ahorita no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para esto, yo no necesito ahorita, yo necesito enfocarme en mi trabajo, en mi empresa. Hay que tener un balance. La Biblia dice claramente en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando el hombre se afana en la avaricia, es un idólatra. Aleluya. Hermano que nos escuchas, así es. Si tú has abandonado, dejaste
de recibir la palabra, dejaste de alimentar tu alma, tu espíritu, te apartaste y te enfocaste en lo material y te has afanado y eres un avaricioso, déjame decirte que eres un idólatra, porque así lo dice la Biblia. Y si te ofendes, pues oféndete con la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros debemos tener un balance. Sí, ¿Debemos de trabajar? Claro que sí. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel y la fe ha negado. Pero hay un balance. Esto es orden de prioridad. Sé que tengo que trabajar, pero primero es lo de Dios. Entonces es importante ver esto de la avaricia y ver los puntos que estamos desarrollando a través del texto que leímos iniciando este tema. Amén. Mi hermano Jorge. Amén. Gracias, hermano William. Dios mío, estamos en esta etapa y a veces con temor y temblor predicamos de esto porque Así es. sabemos que hay gente en el otro lado, hermanos, que se ofenden, ¿no? Se ofenden porque se han acostumbrado a vivir una vida religiosa, tienen un evangelio cómodo, relajado, sin problemas, entre comillas, prósperos. No, el Señor no vino a que tú seas millonario. El problema de la humanidad no fue la pobreza. El problema de la humanidad fue el pecado, la transgresión a su santa ley, que nadie la podía cumplir, porque Él vio que el mundo se deshizo. Las dos veces que Dios destruyó la humanidad completamente y dejó un remanente, fueron por inmoralidad sexual. Por inmoralidad sexual fueron las dos veces que destruyó el Señor. Y cuando Él dijo, como en los días de Noé y en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre, hoy en día hay leyes que van en contra de todos aquellos que predicamos en contra de la sodomía, en contra de la lujuria, en contra de la lascivia. Todo lo que hoy en día se ve en televisión, la mayoría son fuentes que vinieron inspiradas por espíritus de lascivia, demonios de sodomía. Te vuelvo a repetir, hoy en día todo lo que se ve en televisión y en el cine son inspirados por demonios de lascivia, de sodomía y de lujuria. Uno tiene que tener el discernimiento de lo que está viendo. Hoy en día incluso hay actores que les pagan soberbios, que no tienen temor de Dios, blasfeman el nombre de Jesús como si nada. Pero eso depende de uno. Ellos aceptan hacer eso porque la industria está basada en todo eso. El demonio, Satanás, sabe que él le queda poco tiempo y a cualquiera que se va a llevar, se va a llevar. Por eso es que somos fuertes al predicar esta palabra, hablar en contra de la soberbia, hablar en contra del amor propio. Oh Dios mío, del amor propio, que es parte del narcisismo también, de ser amadores de sí mismo, temperamentales, soberbios, blasfemos. Son todos aquellos que usan el nombre de Jesús como si nada, como si fuera. ¿Y saben qué? A ustedes me refiero, ustedes son unos cobardes. Todos aquellos que usan el nombre de Jesús como si nada, son unos cobardes. Vuelvo a repetir, son unos cobardes, porque si ustedes mencionaran el nombre de Mohammed, temblarían de recibir retribución. Pero como nosotros lo dejamos que el juicio lo va a hacer Él, no nos preocupamos. Pero aquellos sí se preocupan y hasta hacen atentados terroristas. Son unos cobardes aquellos que usan el nombre de Jesús en vano. Así es, hermano. Y eso es lo que hoy nosotros estamos exponiendo, lo que está aquí, el carácter de los hombres del tiempo final. Así es. Y dice que también
entra en la lista los jactanciosos. Aleluya. Hay mucha gente que tiene ese tipo de carácter. Aunque sea creyente cristiano, muchos se jactan, ¿verdad? Y eso totalmente va en contra de los principios de la palabra. Hay quienes se jactan, vamos a decir, por el título que tiene. Se jacta porque ha estudiado más que los demás, que tiene una maestría, que tiene, qué sé yo, un doctorado, y se jactan. Así es. Entonces, hablando en el ámbito cristiano, hay mucha gente jactanciosa y dice y se dice y hablan de esta manera: yo qué voy a aprender de este hermanito si apenas puede hablar. Así es. ¿Qué voy a aprender de este hermano? No sabe nada. Mejor que me oiga. Yo tengo un doctorado en divinidad. Se jactan por el estudio que tienen, hablando en el atmósfera o en el círculo cristiano. Amén. Muchos se jactan por que tal vez tienen un privilegio, o probablemente quieren ser reconocidos en la congregación. Se jactan que yo estoy ahí, hermano, porque realmente yo estoy más consagrado que usted. Entonces es una manera de jactarse, y eso es detestable de parte de Dios. Ahora, la gente en el mundo se jacta de su conocimiento, se jacta de sus méritos, y muchas veces, digamos, en la gente secular, eso no, digamos, no puede ser escandaloso para nosotros, pero en el pueblo cristiano es de darle la gloria a Dios. Todo lo tengo, todo lo que hoy he alcanzado es porque Dios lo ha permitido. Darle la gloria a Dios y no jactarse. Ahora, ya en el mundo la gente se jacta de todo eso, y cuando le hablan del evangelio dicen, como son jactanciosos: yo que voy a ir a meterme a una congregación ahí si yo tengo conocimiento. Ustedes están atrasados. Ustedes son gente, ¿verdad?, analfabética. Se jactan ellos, y su conocimiento los lleva a filosofías huecas. Así es. Los lleva a ser los ateos más grandes por su conocimiento. Entonces esa jactancia es abominable delante de Dios. Es el carácter de los hombres del tiempo final. Entonces hacen de menos a los demás. Así es. Ellos creen que ellos lo saben todo. Entonces debemos nosotros aprender, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de aprender del modelo que debemos seguir, que es Jesús. Dice que Él, manso y humilde, dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo, siendo el Hijo de Dios. Se humilló. Entonces es importante ver esto, que la jactancia, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Hermano, usted hoy en día hasta a veces dice: hermano, usted quieren que al pastor, al ministro, le hagan reverencia. Y a veces quieren que, a veces, si no, lo hermano, a veces, o el ministro no quiere tener relación con las ovejas, porque mejor está apartado de eso, porque piensa de que se va a contaminar. Hermano, eso pasa. Entonces, ¿de qué me voy a jactar yo? ¿De qué nos vamos a jactar nosotros? Si todo lo que somos lo debemos al Señor. Amén. Si éramos una llaga podrida, nos encontró allá revolcándonos el Señor en nuestra propia sangre, en nuestra propia inmundicia. Y el Señor extendió su mano bendita y su mano santa y nos sacó de ese lugar. ¿De qué me voy a jactar? Yo tengo que darle la gloria a Dios. Entonces hoy en día hay tanta jactancia del hombre. Y por eso es de que, hermano, se agarra de eso. Y cuando escuchan el mensaje tan sencillo del Evangelio, no quieren nada. Ellos se han prácticamente hecho una muralla con sus títulos, sus metas alcanzadas. Ahorita yo no quiero eso. Yo tengo mi propio concepto de Dios, tengo mi propio conocimiento de Dios, y así es como está el hombre hoy en día. Por eso es de que cuando se le predica la palabra de Dios, la rechazan, no la quieren. Por eso es importante hoy nosotros predicar esto, para que tú que nos escuchas,
Tú que nos oyes del otro lado, deja de jactarte, porque todo lo que tengas delante de Dios no sirve de nada. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Y si alguien se tenía que jactar era el apóstol Pablo. Él fue preparado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley intachable. Él tenía de qué jactarse, pero dijo, todo lo tengo por basura, por pérdida y por estiércol. ¿De qué se iba a jactar? Por conocer más del amor de Cristo. Por eso, hermano que nos escuchas, no tenemos absolutamente nada nosotros que jactarnos, sino darle la gloria a Dios. Amigo que nos escuchas, no te envuelvas o no te agarres de esas cosas que has logrado. Entrégalo a los pies de Cristo y tu vida va a ser diferente. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Dios puede cambiar la vida de cada uno. No es que dejes tu profesión, no es que dejes lo que Dios te ha dado, sino que afines lo que Dios te ha dado, que reconozcas que verdaderamente Él ha hecho que tú seas lo que eres hoy en día. Es tan primordial hoy en día hacer hincapié en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Son tiempos peligrosos, son tiempos que han sido profetizados de hace miles de años atrás. Son tiempos que el Espíritu de Dios ha hablado a través de sus siervos, ha hablado a través de todos los ministros que han tenido el valor hasta de perder la vida por hablar. Porque hoy en día nadie se atreve, son muy pocos los que se atreven a hablar la palabra tal como está escrita. Nadie quiere hablar lo que dice en el libro de Romanos en contra de la inmoralidad sexual, en contra del lesbianismo, en contra del homosexualismo, que es causante, que viene de toda raíz de idolatría. De idolatría. Nadie quiere hablar de eso. Pasan desapercibidos por temor, por temor a la gente que está sentada ahí. No se debe de tener temor. Debemos seguir el ejemplo de los profetas, de los apóstoles que han hablado de acuerdo a la palabra del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y es una lista grande la que tenemos acá, los versículos que leímos inicialmente. Hemos hablado ya de la jactancia, del amor a sí mismo. Dice que soberbios, o sea, por esta soberbia es que Luzbel fue destronado. Así es. Por su soberbia, porque quería ser mayor que Dios. Y dijo, subiré al trono y seré mayor que... Entonces, lo relata el libro de Ezequiel, de Isaías, donde él quiso ser mayor que Dios. La soberbia, sea quien sea el hombre, ¿verdad? O la mujer creyente, hay mucho creyente soberbio. Hay mucha... cuando hablamos de soberbio es alguien que no quiere, que nunca se le ve una humillación, nunca se le puede oír un perdón, nunca hay un quebrantamiento en su corazón. Es tan soberbio, soberbia, que se mantiene en esa condición. Entonces, déjame decirte que este camino lleva a la perdición. Este camino, la soberbia. ¿Qué pasó con Luzbel? Fue destronado. Y por eso es que él perdió y fue destronado, perdió. Él tenía una posición en el cielo, pero él fue destronado y él ya fue condenado y está esperando el día en que va a ser lanzado al lago de fuego. Porque el infierno, dicho sea de paso, fue creado para el diablo y sus seguidores, en este caso los ángeles, la tercera parte de los ángeles que hicieron demonios, todos los que siguieron a Lucifer. Y eso, el infierno fue creado, el lago de fuego fue creado para ellos, no para el hombre, no para el hombre. Pero como el hombre muchas veces quiere mantenerse en su soberbia, quiere mantenerse en esa rebelión para con Dios, entonces va a tomar ese camino. Entonces la soberbia no acepta el lugar asignado, quiere ocupar el lugar siempre de otros, no quiere, el soberbio nunca
va a aceptar que se equivocó. El soberbio siempre va a buscar una salida, va a buscar echarle la culpa a otros. Por eso es bien importante que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, que Él manso y humilde, que el Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso para vuestras almas. Es bien importante, porque muchos hoy, en este tiempo que estamos viviendo, muchos predicadores de hoy están tan deseosos de triunfar que han cambiado el temor de Dios por la presunción y la soberbia. Así es. Quieren ser reconocidos. Así es, así es. Quieren recibir el aplauso de los hombres, como los fariseos, que querían ser vistos por los hombres. Hay predicadores de esa manera, que han perdido el temor de Dios, Sí. que les gusta el halago de la gente. Amén. Que le digan: ahí viene el gran hombre de Dios. ¿Cuál gran? Aquí el grande es Dios, es el Señor. Nosotros estamos por misericordia de Dios. Hay que tener siempre ese principio. Y la culpa muchas veces la tiene el pueblo de Dios, que muchas veces, porque no se instruye en la palabra, dice: ahí viene el gran siervo de Dios. ¿Cuál gran? ¿Es un hombre de Dios? Sí, claro que sí, pero no es gran. El grande es Dios. Entonces muchos predicadores han perdido el temor de Dios. Y por eso es de que hoy quieren ser reconocidos donde quiera que vayan. Y de hecho de esto han comercializado con el Evangelio. Amén. Se han desviado. Por eso es bien importante que nosotros seamos humildes, seamos y aprendamos del Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Aleluya, hermano. Aleluya. Qué tema tan candente, hermano, estamos tocando. ¿Se acuerda que nos cogieron de otro programa porque Sí. hablábamos estas cosas, hermano? Sí, así es, amén. Sí, había pastores que seguían a través de, después de nosotros, y se ofendieron porque hablábamos en contra de la música, hablábamos en contra de la inmoralidad Sí, sexual, sí. etcétera. Ya Y no. nos cogieron, hermano, pero Dios nos abrió otra puerta y aquí estamos Así es. para decir la verdad y la vamos a seguir diciendo, ¿no? Siguiendo aquí con el tema, 2 de Timoteos 3, 1 al 7. La lista es tremenda y cada maligna virtud está ligada a otra. Así es. Amén. Dice: desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy en día podemos ver que hay juventud en las escuelas, abusan, los más fuertes abusan a otros, lo cual en mi tiempo no había eso, eran casos muy a menudo que pasaba eso, pero hoy en día pasa eso. Uno de mis nietos una vez me dijo que él era abusado y que él fue abusado físicamente en la escuela. Como que mi esposa dijo una vez algo como que la conciencia ya los jóvenes la tienen adormecida, ya no saben discernir entre el bien y el mal. La conciencia la tienen cauterizada ya por la vida que llevan y desgraciadamente en las iglesias no se les puede dar una enseñanza bíblica de cómo comportarse, de no ser rebeldes a los padres y que los padres tampoco provoquen a ira a los hijos. Ese es un principio bíblico. Si pudiéramos nosotros volver a las sendas antiguas, como se criaban antes a los jóvenes, a los niños, bajo la enseñanza bíblica, infundiéndoles el temor reverente a Dios. Hoy en día hablan blasfemas contra Dios y los que más hablan es la juventud. A Jesús lo miran como, incluso hicieron películas así de que él era un actor de música de rock. Déjame decirte a ti, joven, jovencita, que Dios, en la persona de Cristo, se manifestó en carne, porque tú y tanto como yo pecamos en gran manera y estábamos destituidos de su gloria, de su misericordia. Así que te pido que tengas mucho cuidado con la vida que llevas, porque si estás calificado aquí, en esta lista que acabamos de decir,
Tu destino va a ser eterno. También mi hermano hizo énfasis y a veces cuesta decir, pero cuando el Espíritu de Dios te insta a decir, hay siervos de Dios que se creen ya estrellas de Hollywood, que en la forma que obran, y la palabra dice bien clara, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y al final pierde su alma? ¿De qué sirve la fama que tú mismo te creaste, siervo de Dios? Y tienes la osadía de decir, estos pobres, ¿qué saben del Evangelio? Porque tú tienes tal vez un grado alto en teología, tal vez tienes un grado alto en divinidad, lo cual el que podía haberse jactado de todo lo que tú te jactas es este siervo de Dios, Pablo. Pablo era un doctor de la ley. Pablo fue creado a los pies de uno de los grandes rabinos en ese tiempo. Y el Señor tuvo que quitarle todo eso. Y él llega en el final de su historia, todo lo que aprendí, dice, lo cuento por basura. Si lo que hablamos nosotros es por misericordia de Dios. Muchos de nosotros, como yo no he cursado secundaria. Pero sin embargo, Dios nos ha dado sabiduría para hablar su palabra, para ejercer su palabra como ministros de este nuevo pacto, hermano. Amén. Y la lista continúa, ¿verdad? Porque es importante que nos demos nosotros, ¿verdad? Claro lo que la palabra de Dios dice, la lista que da. Por eso es que no debemos nosotros de escandalizarnos y asustarnos de cómo el tiempo que nos toca vivir, y cuando tenemos, por ejemplo, vemos reacciones o vemos situaciones que están pasando alrededor del mundo, como hoy no hay valor de la vida, como hoy no hay absolutamente un principio de respeto hacia un progenitor, no hay respeto a la autoridad, porque estamos viviendo el tiempo que ya fue profetizado. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a Timoteo, debes de saber, Timoteo, debes saber que vendrán tiempos peligrosos, y da la lista de qué clase de hombres, con qué carácter van a estar. Y vemos que también entra aquí algo bien tremendo, ¿verdad? De estos hombres que dice que serán blasfemos. Dice que la blasfemia es una injuria que se hace a la divinidad. La blasfemia va dirigida especialmente hacia lo sagrado. Amén. ¿Cuántos se burlan de las obras maravillosas de Dios? ¿Cuántos blasfeman de lo que Dios hace? Y eso podemos verlo en personas que no conocen de Dios, se burlan, hacen chiste en la radio de los milagros que Dios hace, sanando al cojo, al ciego, y en las radios seculares se ríen a carcajadas, blasfemando y riendo y haciendo ridículo de los milagros que el Señor hace en medio de su pueblo. Son blasfemos. Y también debemos hacer nota en este punto de que cuando un creyente, es importante decir esto también, que cuando un creyente pierde el temor de Dios, perdió todo. Pero cuando un creyente pierde el temor de Dios, lo perdió todo. A nada le va a temer ahora se va a desenfrenar. Y muchas de las veces ahí aplicamos el texto que dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Cuántos han blasfemado? Ya no van a tener perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es nada más que adjudicarle las obras de Dios al diablo. Así es. Y muchos lo están haciendo. Muchos lo están haciendo. Ten mucho cuidado, porque claro es la Escritura, dice que no habrá perdón en este siglo ni en el venidero. Así es. Y entonces cuando se pierde el temor a Dios, muchos se burlan. Por ética yo no voy a mencionar nombres, por ética no lo voy a decir,
pero conozco personas que se burlaban de otros creyentes, se reían de las cosas que pasaban, que Dios hacía en las vidas de ellos, se burlan aún del don del Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas. Se ríen, hacen mofa, hacen chiste de ello. Pero déjame decirte que un día, si no te arrepientes, un día estarás delante de Dios y en juicio. Si no te arrepientes, vas a estar un día delante del Señor a dar cuentas por ello. Porque la Biblia es clara y dice que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Entonces, aquí vemos que hoy en día muchos blasfeman de la divinidad, de lo sagrado. Y muchos se mofan de esto. Muchos dicen, ustedes siempre andan predicando que Cristo viene y nunca viene. Y se ríen. Porque si no ha venido, dice la Biblia, es porque Dios no quiere que tú te pierdas. Y es importante hacer énfasis en esto. Ten mucho cuidado de no caer en esta condición, porque estamos viendo el carácter de los hombres del tiempo final. Hay creyentes, o hermanos o hermanas que se descuidaron, perdieron el temor de Dios y se pasaron al otro extremo y blasfemaron, y por eso viene la ira de Dios, dice la Biblia. Entonces vemos que podemos relatarte algunos ejemplos, que aquellos que blasfeman tendrán su castigo eterno, porque de Dios nadie se burla. Ten cuidado de burlarte de lo de Dios. Probablemente tienes en la familia personas que son cristianas y te burlas de ellos y te ríes de las cosas, aun cuando Dios lo ha cambiado, lo ha tratado con él y te burlas. Ten mucho cuidado. Conozco ejemplos, sé de personas que se mofan y se ríen de las cosas de Dios y burlándose de su cónyuge. Uno de ellos, burlándose de su esposa, riéndose de las cosas de Dios, le cayó un cáncer. Y muchas veces uno dice, pero Dios es malo. No, Dios es bueno. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces queremos hacer énfasis en esto, que hay muchos blasfemos por todos lados. Hay muchos, y especialmente los llamados discípulos del infierno. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que adoran a Satanás. Aquellos que son autores de música de rock y que todo lo que dicen son blasfemias en contra del Señor Jesucristo. Por eso es importante, si escuchas tú esa clase de música, eso te está ministrando tu alma. Ten mucho cuidado, porque todos vamos a comparecer delante de Dios, mi hermano. Amén, así es, hermano. Hoy en día estamos viviendo una etapa también donde la música es sublimada, ¿no? No pueden estos que blasfeman el nombre del Señor ya decirlo directamente, porque saben que va a haber una protesta también, ¿no? Tienen sumo cuidado, pero están bajo el yugo satánico de toda la industria esa que se desarrolla, ¿no? Yo te aconsejo que tengas mucho cuidado de lo que ves, de lo que oyes, porque también vas a ser parte de ellos. Habrá hombres temperamentales, dice. Habrá sin afecto natural, implacables, calumniadores. Hoy en día el mentir y el calumniar está a la orden del día. Ni qué decir de la gente en la política. Hoy en día todos los que a veces no tienen el discernimiento del Espíritu Santo votan por cualquiera, que al final de cuentas ellos traen sus agendas privadas y son los sodomitas más grandes que hay en la sociedad. Hay que tener mucho cuidado. El blasfemar, recalco lo que mi hermano dijo, recalco, la blasfemia contra el Espíritu de Dios no tiene perdón. Es cierto que hay iglesias, hay congregaciones, hay grupos religiosos, por decir, que se burlan. Las manifestaciones del Espíritu de Dios son finas, son decentes, sin escándalos.
El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo Amén. de Dios. Existe para hoy en día. Los milagros existen para hoy en día. Las manifestaciones del Espíritu de Dios existen para hoy en día. Y déjame decirte que van a incrementar eso. Va a causar blasfemia en medio de la gente religiosa, en medio de la gente que solamente ha aceptado una religión y han mezclado las cosas mundanas y se creen ellos más sabios que nosotros. Cuando la Biblia dice que se crea sabio, que se crea más humilde, dice. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Sin hablar de lo que pasa en el mundo. El mundo va por su propio camino. Va directo a su destrucción. Pero gracias a Dios que Dios a veces nos usa a nosotros para tratar de traerte a la cordura que reacciones. Pero la gente que dentro del ambiente cristiano se burla de otros, de las manifestaciones que existen del Espíritu de Dios, como el hablar en lengua, se burla. Ten mucho cuidado, porque si no crees en eso es mejor que te calles y no empieces a blasfemar en contra de las cosas de Dios, porque te puede costar la vida eterna, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las manifestaciones del Espíritu de Dios son para probar la persona divina de Jesús el Cristo, porque Él dijo bien claro: sin mí nada podéis hacer. Amén. Y Él dio comisión a sus siervos, a los discípulos, y dijo: enseñad esto, id a ser discípulos a las naciones. Él encomendó el Evangelio de la gracia. Él nos dio dones. De acuerdo a su voluntad, el Espíritu de Dios repartió dones. Amén, amén. A cada uno de nosotros, a cada uno del pueblo creyente de Dios. No hay motivo para que te hagas la burla. Mejor híncate en un lugar y dile: Señor, muéstrame esto. Revélame lo que está en tu palabra. Porque puede que estés a punto de blasfemar en contra de las cosas divinas que Dios ha dispuesto para el cuerpo de su Hijo. Amén. Amén. Y continuando con este tema, vemos otro punto aquí también que dice que desobedientes a los padres. Rápidamente quiero hacer énfasis en esto. Cuánta desobediencia hay en los hogares, cuánta rebeldía de los hijos. ¿Por qué tanto joven está muriendo a su temprana edad? Las cárceles están saturadas y la mayoría son jóvenes, no son ancianos. Entraron jóvenes a esas cárceles y muchos son condenados a muerte por la rebeldía y la desobediencia a los padres. Así es. Hoy en día vemos que a veces en los hogares se hace lo que los hijos dicen, no lo que los padres deberían de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay mucha desobediencia. Hoy los hijos están prácticamente en una rebeldía a tal punto que hoy tienen amenazados a los padres. Más en este país le dice: si tú me tocas te echo la policía, si tú me pones una mano yo te echo la policía, atrévete a pegarme y verás cómo te va a ir, papá. Así estamos hoy. Entonces, cuando el hijo es desobediente y rebelde, lo que le espera allá afuera es la otra autoridad que no va a tener misericordia de él. Amén. Que esa autoridad sí no va a tener misericordia. Los padres con cariño, con amor, quieren instruir al hijo, pero no quiere. Entonces se revela. Allá te espera una autoridad que te va a garrotear. Allá si no hacen lo que ellos dicen, te van a llenar de plomo. Allá, ¿por qué? Por la desobediencia de los hijos. La Biblia dice: a ti joven que nos escuchas, joven que nos escuchas, dice la Biblia, para que tus días sean prolongados sobre la faz de la tierra, debemos de honrar a padre y a madre. Se respeta porque es un mandamiento de Dios con promesa. Pero mucha juventud hoy no lo obedece. Así es. Mucha juventud quiere hacer lo que se le da la gana. Y vemos ejemplos. Tú ves los noticieros, te das cuenta que los mayores acontecimientos es jóvenes. Hoy las grandes masacres no son personas de 80 años, de 70 años, son jóvenes
de 16, 18 años llevando a cabo semejantes masacres porque hay una rebeldía y una desobediencia. Entonces es importante notar esto, que Amén. joven, a ti te habla Dios, que dejes esa rebeldía, porque tarde o temprano van a venir consecuencias severas de parte de Dios, porque Dios no puede contradecirse a su misma palabra. Honra a tu padre y a tu madre, no importa que ya estén mayores de edad, hay que honrarlos hasta el final de sus días. Para que tú, joven, cuando tengas tus hijos también, vas a estar un día, tener hijos y vas a ver lo que es crear un hijo. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Dice, serán ingratos, sin misericordia. O sea, verán la necesidad, pero les va a importar poco. Entonces, no van a tener un poquito de decir misericordia, de ver la necesidad. Hoy vemos que hay mucha ingratitud, y ejemplo de esto es que hay jóvenes. ¿Por qué estamos hablando de jóvenes? Porque eso es lo que más se ve hoy en los noticieros. Así es, hermano. Hoy jóvenes miran a un homeless, a una persona que está durmiendo en la calle. ¿Qué hacen? Le echan gasolina y le prenden fuego y se matan de la risa. Así es. Qué ingratos, ¿sabes, hermano? Qué terrible, Amén. hermano. Qué terrible, hermano. Por eso el libro profético de Isaías, hermano, ahorita hablando de esto, el Señor me mandó a esta escritura. Mire lo que dice aquí, hermano. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y ejercen el curso de tus caminos, hermano. Ha dicho usted una verdad tan grande, porque las estadísticas, hermano, hoy en día hay más jóvenes que adultos en las cárceles. Y hay bastantes jóvenes que están encarando la pena de muerte por crímenes que han cometido. ¿Y qué ha venido a pasar eso, hermano? Ha venido a distorsionar una sociedad que debería ser en base a la juventud. Ellos eran el futuro de la sociedad. Definitivamente. Ya, en ellos estaban presidentes, senadores, doctores, abogados, gente que nos iba a servir, hermano. Pero ahora están encarcelados. Y la mayoría de esos hermanos tienen una inteligencia bien avanzada. Sí, y perdone que lo interrumpa. No, hermano, haciendo bastante énfasis en esto, Dios a mí me permitió predicar 7 años en una cárcel de máxima seguridad, aquí en la ciudad donde vivimos. Me tocó estar en máxima seguridad. La mayoría que llegaban al servicio eran personas como de 30, 40 años, máximo 50 años, y cuando me tocaba llevar la palabra en diferentes yardas, era una seguridad tremenda para entrar ahí. A veces hasta no se puede entrar porque es tanto restringido. Pero cuando yo estaba con ellos, me recuerdo que varios se acercaban a mí y me decían a mí estas palabras, y me decían: hermano, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, yo hubiera hecho las cosas como mi madre o mi padre me dijo. Me decía uno de ellos, varios de ellos, y son personas que, hermano, estaban cumpliendo de 25 años a vida en prisión. Se acercó un hermano que, pues, por ética no digo su nombre, y me dijo: hermano, yo asesiné a 6 personas, yo sé que merezco estar aquí, pero yo crecí, me dijo, en la calle. Mi madre me abandonó, mi padre no sé quién es. Otro me dijo: hermano, yo desperté de mi borrachera y me di cuenta que estaba en una prisión porque borracho maté a 4 personas y me dieron 25 años a vida. Otro me dijo: hermano, yo entré aquí de 19 años. Ya llevo más de 30 años, hermano, queriendo ver a mis hijos, a mis padres fallecieron. Entonces vemos situaciones tremendas. Me tocó estar ahí, hermano, 7 años, y a veces humanamente hablando da miedo, porque la autoridad, los sheriffs, los guardias, el sistema que está ahí le dice a uno: vas por tu propio riesgo ahí. Si te toman de rehén, nosotros no te vamos a rescatar. Si vas ahí, vas por tu propio riesgo. Entonces, gracias al Señor, 7 años estuvimos ahí. Ahí continuían otros hermanos. Pero ¿a qué quiero llevarlo? Eran puros jóvenes.
llorando y me dice, hermano, a mí me falta todavía mi condena otros 20 años más, me lo rebajaron, tenía 70 años. Escucha uno de cosas ahí, pero ¿cómo entraron jovencitos? Dice, Jovencitos. entonces qué triste, hermano, Sí, ¿verdad? La condición. Sí, es desgarradora, hermano, la condición. Uno de los casos que aquí en Estados Unidos, aquí en California, me conmovió tanto, hermano, fue de un muchacho, se llamaba John Sella. Fue destinado a la cadena, a la pena de muerte, ¿no? Pena de muerte. Y cómo empezó en su juventud en juego con otros amigos, etcétera, empezó en el satanismo. Entonces este muchacho llegó al extremo, hermano, de que ya cobraban víctimas. Cobraban víctimas, hermano, y fue hallado culpable de unas 4 o 5 muertes. Y uno de los periodistas más grandes de aquí de Estados Unidos lo fue a entrevistar. Y lo tremendo, la victoria más grande, hermano, es que este muchacho, en el final de sus días, esperando la cadena de muerte, se convirtió al Señor. Pero se convirtió al Señor genuinamente, no para buscar reducción de su condena, porque ya todo fue dicho, ya estaba dicho. Entonces cuando lo entrevistó este gran periodista estadounidense, hermano, y le dijo, ¿qué te causó a llevar eso? Digo, la vagancia, la falta de instrucción acerca de las cosas de Dios, le dijo. Y le dijo, pero sí, pero podías haber hecho. No, le dijo, lo paró al periodista y le dijo, lo que a ti te falta decir es, dijo, que existe un diablo, así como existe un Dios. Así. Y este muchacho le dijo, tienes que hablar las cosas que llevan a uno a hacer estas cosas, que son deslizamientos en la juventud, hermano. Amén, amén. Entonces, hermano, vemos cómo está nuestra sociedad, cómo está el mundo, cómo están desintegradas familias completamente, cómo esto lleva a una consecuencia terrible, lamentable, por la condición, y muchas veces porque, digamos, los padres no estuvieron presentes. Hay muchas circunstancias, pero exacto, lo que estamos haciendo énfasis es el tiempo que estamos viviendo, sí, para la condición de los hombres, donde quiera, puede ser en Asia, puede ser en Rusia, puede ser en cualquier parte del mundo. Todo esto se está manifestando, todo esto se está manifestando. Entonces hay mortandad tremenda por todo el mundo. ¿Por qué? Por causa del hombre que se va mejor del lado de las tinieblas, pero no quiere nada de Dios. Entonces vemos, para ir terminando, también dice que hay hombres irreverentes, o sea que no, hermano, no respeta absolutamente nada. Por el tiempo vamos avanzando. Dice que serán sin amor propio, sin afecto natural. Entonces no van a tener ni siquiera principios para poder ellos convivir con alguien. No hay principios, sin afecto natural. O sea que son gente que prácticamente es gente maldiciente. Es el tiempo que estamos viviendo. Hay gente que a veces hasta el saludo le molesta, le incomoda, porque la condición en que está hoy el hombre, el ser humano, sin afecto natural, y también dice implacables. Cuando hablamos de una condición implacable, estamos identificando que esa persona es de un carácter violento en extremo. Así es, hermano, así es. Tiene un carácter, hermano, extremadamente. Por ejemplo, cuánta gente se asusta, ¿verdad?, cuando escucha que esta persona que pareciera que no mataba una mosca, pero era un asesino en serie. Amén. Ahora que estuve visitando cierta ciudad de California, me dijeron, alguien me dijo, ¿usted había estado aquí? No, estamos aquí, le digo, porque quería conocer. Yo pensé que ustedes estaban aquí por el caso, me dijo, del caso Steinler. Y dije, ¿quién es Steinler? Digo, ¿ustedes oyeron eso? No, fui a ver, hermano, fue un asesino en serie en esa ciudad. Que dice que ese hombre nadie, aún hasta el FBI que lo entrevistó, dice que lo dio por descartado, porque era un hombre que dice que absolutamente no mostraba ninguno, pero era un asesino en serie. Entonces aquí vamos,
Que muchas veces cuando el ser humano está en esa condición, tarde o temprano va a cometer unos delitos tan violentos. No va a tener escrúpulos, su corazón está endurecido. Es una condición terrible. Por eso ese es el carácter de los hombres que hoy le hablan del evangelio y hoy como que escuchan más las cosas satánicas que lo de Dios. Así es, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano, sí, sí. Quiera Dios que este mensaje llegue a algunos jóvenes, hermano, que están atados, ¿no? De una forma u otra forma, ¿no? El mensaje es para liberación. Cristo Jesús te puede libertar, Cristo Jesús es la única esperanza. Yo me acuerdo, hermano, que cuando era joven viajé de una ciudad a otra y yo no entendía nada del evangelio, absolutamente nada, pero algo me despertó. Yo leí en una roca que decía, Jesús es la única esperanza. Años después vengo a entender, hermano. Yo era un iracundo, era un joven, hermano, que no tenía respeto. Y leí eso y se me quedó. Y otro amigo dijo la verdad que sí, la única esperanza es Jesús. Dijo. Y a mí me entró por aquí, me salió por el otro lado, hermano. Pero llego a entender hoy en día que para la juventud, para los adultos, para mujeres y hombres, Cristo es la única esperanza, hermano. Para salir de tantas cosas estas, hermano. De estas condiciones, varón. Amén, amén. Y ya para terminar, queremos hacer una oración y también una invitación. Sé que el tiempo avanza, hay muchas cosas que hablar todavía sobre este tema, porque hay una lista aquí, pero nuestro propósito no es, ¿verdad?, tener una actitud de condenación, o que pienses que nosotros somos hombres ya perfectos, que no necesitamos de Dios o que estamos en contra. No, y nuestro deber es hablar la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero también hay una salida, hay una respuesta. Cristo es la respuesta. No importa tu condición, no importa lo que hayas hecho. Así como tú estás, el Señor quiere que rindas tu vida a Él, porque Él es el que hace todas las cosas nuevas. Cristo vino a dar su vida, a morir por el más vil pecador. No importa quién seas, el Señor dio y derramó su preciosa sangre por ti hasta la última gota, si tú te arrepientes de todo corazón. Muchos dicen, no tengo perdón de Dios, he hecho esto y lo otro. No importa, Dios perdona al más vil pecador. Y ejemplo es que cuando Jesús estaba en la cruz, dice que habían otros dos, ahí estaban dos ladrones. Y esos en el momento final de ellos sí merecían morir por lo que habían hecho, pero uno de ellos se arrepintió y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro se burlaba del Señor. Por eso hay gente que aún en su condición no se arrepiente. Por eso es importante. Vamos a hacer una oración ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentres. Mi hermano Jorge va a hacer una oración. Puedes ahí arrodillarte, ahí donde estás. Dios, el Señor está en todo lugar. Él ahí puede escuchar tu oración, ve tu corazón, tu arrepentimiento. No sigas en esa condición. El Señor te llama, el Señor te habla para que nosotros todos podamos tomar una decisión en nuestra vida, porque esta palabra es para ustedes y es para nosotros también. Así que mi hermano va a hacer una oración a donde te encuentres, hermano, que te alejaste o que te has apartado por alguna razón. Vuélvete al Señor, porque los días que vienen no son días agradables, son días terribles de lamento, de sufrimiento. Los días que vienen no verán días buenos. Por eso hoy el Señor te habla a ti y a los que también, a donde quiera que estén. Queremos hacer una oración y hacer un llamado hoy, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. A ti que te has apartado del Evangelio, que tú tal vez has sido engañado por las cosas triviales de este mundo. Padre Santo, sí, Señor. Te pido, Señor, que aquel que nos oye sea convictado, Señor, para volver sí, Señor, a tus caminos, Señor. Amén, Señor. Padre Santo, también para aquellos que no te conocen, Padre. Aquellos, Señor, que tal vez piensan que no pueden ser ya perdonados. Aquel que está envuelto en una relación ilícita
Aquella mujer, Señor, que ha caído bajo los lazos del adulterio, Señor. En el nombre de Jesús. Aquella madre, Señor, soltera, que tiene hijos, que ha sido abandonada, Señor, En el nombre y de piensa Jesús. que tú la has abandonado. Extiende, Señor, tu mano de justicia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Señor, muéstrate que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, Señor. Mira esta juventud, Señor. Mira esta juventud, Señor, que está siendo descarriada por las huestes de maldad. Extiende tu mano amorosa, bendita, Señor, sobre ellos. Capacítalos, Señor, para ser hombres de provecho. Capacita a esas muchachitas, Señor, para ser mujeres virtuosas, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Invocamos el poder del nombre de tu Hijo en contra de toda aflicción, Sí, Señor. en contra de toda atadura satánica maligna, Señor. Sí, Padre. Invocamos desmantelamiento, Señor, sobre sus obras. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que solo tú te glorifiques, Señor, porque no hay esperanza en otro, solamente en ti, De tu Señor. mano, Señor, te lo pedimos. Oh Dios mío, aquel que se ha deslizado, Señor, aquel que ha sido, Señor, entrampado, Señor, por la fortuna, la vanagloria de este mundo, Señor, que ha ido en pos de avaricia, Dios mío. Tráelo otra vez al redil, Señor. Tráelo otra vez para que venga, Señor, a dar testimonio de tu amor, de tu misericordia y sobre todo de tu perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre santo de Jesús, lo declaramos hecho por fe en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Somos la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerios de Benecer, en la ciudad de Palmdale, California. Estamos ubicados en el 3166 Palmdale Boulevard, en el Suite 120. Y cualquier duda o oración, petición, estamos a la orden. Aparece un número de teléfono. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde a todos. Amén.